Bienvenido, Javier. Es un honor también tenerte aquí entre nosotros para que nos comentes con toda tu experiencia, con todo tu recorrido empresarial, algunos temas vinculados, especialmente creo al sector de las microfinanzas, ¿no? Creo que tu paso por una gran empresa enfocada al público masivo como Telefónica y ahora en una caja que es una de las principales empresas de la región Piura, creo que de las más representativas del sector de microfinanzas en el Perú, creo que es muy importante, ¿no? Entiendo que las microfinanzas y las cajas, ese ecosistema es vital para las MIPES, para las medianas, para las pequeñas empresas en especial, ¿no? Creo que hay una contribución que tienen que hacer o que hacen en torno a la bancarización, a la formalidad, al acceso a créditos de personas o emprendedores que normalmente no acceden a los canales tradicionales, ¿no? Y también hay otros temas como la diversidad geográfica, la lejanía de nuestras provincias y los retos que enfrenta este sector en torno a la innovación, a la conectividad, a la digitalización, ¿no? En ese contexto, quería preguntarte en primer lugar justamente sobre la labor que hace Caja Piura. ¿Cómo ves el panorama de las cajas en Perú? Y si crees que la parte de la innovación y la digitalización es importante en la relación entre la caja y sus clientes. Sí, primeramente muchas gracias, Mateo, por la introducción. Un saludo para todos los asociados, invitados y sobre todo para todos los que forman parte y hacemos parte de la Cámara de Comercio en estos 134 años. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, verdaderamente un honor poder escuchar sobre la caja o sobre el sistema. Yo me voy a dirigir más al sistema microfinanciero peruano, ¿no? Mi skill es un poco como que integrado, ¿no? Yo vengo de telecomunicaciones, donde mi deber era incluir a cada vez más peruanos, incluirlos digitalmente, ¿no? Y ahora mi función es incluir a más peruanos, pero financieramente, ¿no? Una cosa seguramente tiene que ver con la otra, pero sí me gustaría dar una introducción de cómo es el mercado de las finanzas en el Perú, ¿no? Pero el mercado ha cambiado mucho, el crédito ha cambiado mucho después del COVID. El COVID lo cambió todo. Nosotros somos un sector, voy a hablar del sector, no de la Caja Piura ni de ninguna en particular, sino del sector microfinanciero. Somos el 95% de nuestros clientes son microempresas, ¿no? El 95%. Y de ese 95%, el 70% son informales. Y de ese 70%, el 80% de los trabajadores están en informalidad. Entonces, lo primero que habría que centrar en la conversación es que el país es informal, ¿no? Mayoritariamente informal, y que el sector microfinanciero intenta formalizar a esta buena masa, a esta buena cantidad de clientes que son informales. Ahora, hay algo muy curioso, ¿no? Un informal, ¿quiere ser formal? Esa es una pregunta, digamos, básica, elemental, que de repente debiéramos hacernos todos los peruanos. ¿Un informal quiere ser formal? La respuesta se la doy. El 15% de los informales pasan a ser formales. O lo han intentado o son formales. El 15%. ¿No? Sin embargo, el 41% del 100% de informales desearía probar ser formal. El 41%. Pero solo lo han conseguido el 15%. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que hay un 59% de informales que de ninguna manera quieren ser formales. ¿No? Entonces hay que entender por qué, ¿no? Y esa es otra respuesta que traía para esta conversación, Mateo. Primero son los costos. Un informal del 100% de su utilidad, para poder formalizarse, tendría que tomar el 20% de su utilidad anual para pagar los costos de formalizarse. 20%. Pero además, para poder pagar los gastos sociales recurrentes mes a mes, tendría que tomar entre un 30 y 40% de su utilidad mensual. Entonces, ahí está la respuesta, o la primera respuesta de por qué un informal no quiere ser formal.
¿no? Porque hay un 30-40% al mes que debo dejar de ganar para pagar gasto social y de lo que yo gano en un año, el 20% en pagar mi coste de formalidad. Pero además hay otro tema que lo tocó Carlos Neuhaus, que es muy importante. El segundo motivo por el cual el informal no quiere ser formal es por la tramitología y la permisología que existe en el Perú. Es muy largo el trámite, es muy tedioso el trámite y nadie quiere invertir tiempo porque generalmente el sector microfinanciero peruano o la microempresa peruana vive semana a semana de comprar, vender y, digamos, le da vuelta al dinero en muy cortito tiempo, ¿no? No puede invertir días en un proceso largo y tedioso de formalización. Mientras que Chile, Colombia, tarda más o menos 2 semanas ser formal, en el Perú pueden tardar meses, ¿no? Segundo motivo. Tercer motivo de por qué el informal no quiere ser formal. Porque este segmento que es grande no está de acuerdo con la fiscalización. Porque la fiscalización a veces es extrema, tanto a nivel de gobierno local como a nivel de fiscalización tributaria. No están de acuerdo. No están de acuerdo con los permisos que se exigen, no están de acuerdo. Mientras soy informal, no existo, pero mientras soy formal, estoy sujeto a fiscalizaciones recurrentes. Y no están de acuerdo, ¿no? Por todo lo que se ha hablado en la intervención anterior. Entonces, ¿en qué negocio estamos, Mateo? ¿O cuál es la realidad de nuestro país? La realidad es que el 90% del empleo en el Perú se justifica por la microempresa, que en un 70% es informal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor de la microfinanza peruana, ¿no? Estoy hablando de la financiera, de la microfinanciera, de las cajas municipales. La labor es muy docente. La labor es tratar de que ese informal sea formal para que entienda los beneficios que existen en esa formalidad. ¿Cuáles son esos beneficios? Esos beneficios tendría que ser, pues, beneficiarse de créditos, vender más y ganar más. ¿Eso es verdad o no es verdad? La respuesta es sí, es verdad. Es verdad. Es decir, trabajar con dinero ajeno hace que tú tengas liquidez para comprar más, vender más y marginar más. Eso tiene que entenderlo el empresario peruano. Tiene que entenderlo el empresario peruano. Y para poder acceder a ese beneficio hay que ser formal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor de la microfinanza peruana? Nuevamente regreso a mi primera frase en esta intervención. La labor es de inclusión, de docencia financiera. Así como antes teníamos la labor de incluir digitalmente con telecomunicaciones a los peruanos, ahora tenemos la labor de incluir financieramente a los peruanos, ¿no? Entonces, es una labor docente, es una labor de preparación de un expediente para poder llevarlo a una ventanilla única que pueda formalizarse y a partir de ahí dar créditos y hacerle entender a ese empresario los beneficios que significa ser formal. Es un reto enorme que no se va a poder conseguir solo desde el sector privado, ni tampoco desde la oferta bancaria que existe en el Perú. Algo que hemos nosotros podido comprobar es que este proceso de formalización y de maximización de beneficios para el informal lo encontramos cuando hay una intervención del Estado, cuando el Estado puede proveer programas por los cuales abarata los costos o exonera temporalmente de costos en este proceso de formalización, funciona. Cuando existen rescates financieros para ese sector informal contra una condición o un covenant de formalización, funciona, ¿no? Entonces, si es que hay algo que tenemos que hacer es conjuntamente con el Estado, ¿no? Trabajar el sector financiero con estas políticas de impulso, de fomento a la formalización en el Perú. Bueno, ahora que estás tocando este tema de la formalización y de cómo atraer a más gente, ¿no? Para que llegue pues a ese 15%, ¿no? que nos comentas que se van incorporando. ¿Cómo está el tema de la morosidad en el sector? La morosidad en el Perú se vio muy impactada en la época del COVID, el sistema financiero peruano. Mucho más en la microfinanza, ¿no? Porque
¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. El microempresario tuvo que frenar su actividad para poder cumplir con las regulaciones, ¿no? Sin embargo, hoy hay un reto enorme, ¿no? La cartera de alto riesgo, que es el indicador por el cual se mide las finanzas en el Perú, no está bajando, está subiendo, ¿no? Entonces, eso es un síntoma ¿de qué? De la actividad principal productiva que existen en las diferentes regiones. Si a la pesca le va mal, pues entonces no puedo pagar el crédito. Si a la agricultura le va mal, entonces no puedo pagar el crédito. Si tengo una convulsión social, entonces no puedo pagar el crédito. Si tengo una convulsión política que me cierra las carreteras, entonces no puedo pagar el crédito. Y si tengo un cambio climático, tengo un yacu, tengo un fenómeno del Niño, no puedo pagar el crédito, ¿no? Entonces, el sector financiero en el Perú se ha vuelto un sector frágil, ¿no? Porque hay muchas variables que impactan y conducen o pueden conducir a un no pago del crédito, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, no? ¿Hay soluciones? Sí. La banca peruana, lo que tenemos que hacer nosotros es estacionar dinero en provisión, ¿no? Para poder tener guardado un dinero en caso alguien no nos pague. Lo que quiero decir es que existe una cartera de alto riesgo que es creciente y, en mi humilde opinión, a partir del segundo semestre de este año, podría empezar a estar controlándose y bajando esa cartera de alto riesgo, pero en contraparte, la banca peruana lo que tenemos que hacer en este momento es ser muy responsables y provisionar dinero en caso no exista el no pago. ¿Para qué? Para que la sostenibilidad del sistema financiero peruano no se vea afectada en el futuro. Claro, claro que sí, ¿no? Bueno, justamente hablando de esa formalidad, en el caso de las cajas y en el caso de Caja Piura, ¿a qué sectores están enfocándose especialmente ahora más para tratar de formalizarlos? ¿Cómo ha segmentado a la población? Sí, es bien interesante ahí, porque voy a hablar de cosas que no tienen mucho que ver seguramente, Mateo, con la microfinanza, pero que es importante. Existen cuatro elementos que a partir del año 2010 hicieron que todo cambie, ¿no? Primero es esto, el smartphone, el tener un teléfono móvil, ¿no? La banca se trasladó ahí. Quien no esté ahí, entonces no es banquero, ¿no? Y el consumidor peruano se trasladó ahí, ¿no? Entonces, primer elemento, nosotros para poder incluir a las personas tenemos que estar en su teléfono, no en su computadora y menos en su tienda, tenemos que estar en su teléfono. Segundo, el Big Data, que todos lo alimentamos a través de las redes sociales, hace que nosotros podamos entender mejor a nuestro cliente informal peruano y podamos construir algoritmos que nos permitan conocer cuál es el comportamiento futuro de un informal, para poder decidir si es que podemos o no podemos formalizarlo, si es que está en ilegalidad o simplemente es informalidad, porque ambas cosas son completamente diferentes. Tercero, el poder almacenar datos en la nube, en el cloud, hizo que las cosas sean más fáciles y podamos incluir gente donde incluso no habían telecomunicaciones, ¿no? Y por último, el uso de redes sociales nos facilita a todos poder conectarnos con nuestros clientes. Han aparecido en el 2024 dos elementos importantes que nos permiten incluir a cada vez más personas. Primero, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora nos está permitiendo conocer, sin preguntar, al informal. Y poder saber, si tengo enfrente a un cliente que tiene su puesto en el mercado, es ambulante, es informal, con inteligencia artificial alimentando datos de esa persona, uno puede predecir si es que podemos, si tenemos un potencial cliente formal o no. La inteligencia artificial así de poderosa está siendo. Y por otro lado, en las finanzas y microfinanzas peruanas estamos usando mucho lo que es el machine learning, ¿no? Que es que las máquinas que están empezando a pensar mucho de manera autónoma nos están haciendo ahorrar procesos, bajar costos, llegar a más gente, digitalizar atenciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quiénes estamos yendo nosotros? Respondiendo un poco a tu pregunta, Mateo, estamos yendo a cada vez más pequeños comerciantes y emprendedores, sobre todo informales, ¿no? Esa es la gran tarea de las finanzas peruanas. Y estamos yendo con microcréditos con garantías flexibles, es decir, lo que no podemos es solamente pensar en el informal como un individuo, tenemos que pensar en el informal
como por ejemplo con una garantía grupal, ¿no? Y pensar en pequeños clústeres de informales que podemos traer hacia la formalidad, ¿no? Ese es el gran mercado que ahora se viene trabajando en el Perú. O sea, es decir, están agrupando clientes, ¿no? Sí. Para unificar una garantía ahí común, algo así. Sí, un aval común, por ejemplo, ¿no? Ir a un mercado y hablar de productores, hablar de comerciantes, ya no hablar de el individuo, sino de un colectivo en el cual pueden poner avales conjuntos y acceder perfectamente a un crédito, ¿no? Perfecto. Bueno, se me antoja una pregunta un poco salida de esto, pero no puedo dejar de hacerla, Sí. ya que estás hablando de informalidad. ¿Es más informal Sullana, lo que tenía Caja Sullana que Piura? No, yo diría que el bloque patrimonial que Piura adquiere con Sullana tienen condimentos similares, ¿no? La diferencia es tal vez que Sullana ha ido mucho al sector agrario, pesca y agro, ¿no? Entonces ha sufrido mucho también los cambios climáticos, las condiciones mismas de los agricultores de esta zona. Se ha visto más golpeada Caja Sullana por eso, ¿no? Por eso la cartera de alto riesgo era muy complicada allá. Pero no, o sea, yo diría que el sector microfinanciero peruano es bastante homogéneo, ¿no? Es bastante homogéneo. No vamos hacia un segmento corporate, por ejemplo, ¿no? No es la intención de una caja municipal ese mercado, ¿no? Sino más, ahora por lo menos en esta gestión lo que estamos volviendo es a trabajar al microempresario, ¿no? A expandir nuestras fronteras a través de la formalización de este gran volumen de informales que tenemos en el país. Y otra palanca importante, ¿no? Que en las microfinanzas se está viendo es que si bien somos un sector muy frágil, también somos un sector muy demandado. Nuestra oferta es muy demandada, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso, Mateo? Que el crédito en el Perú ha cambiado después del COVID. Por ejemplo, los peruanos ya no consumimos tanta tarjeta de crédito, ya no queremos tanta tarjeta de crédito. ¿Qué sí queremos los peruanos? Queremos vivienda, queremos techo propio, queremos mi vivienda, ¿no? Queremos un crédito gota a gota, por eso existe el gota a gota, ¿no? Queremos un crédito barato, pero no me pidas pagarlo en 1 año, 2 años, te lo quiero pagar en 2 meses, y eso un banco no lo ofrece, ¿no? Entonces, el sistema financiero peruano sí lo ofrece. Queremos biocréditos, queremos créditos para las mujeres emprendedoras, queremos créditos para las zonas rurales del Perú, queremos créditos para poder explorar economías circulares dentro de mi microfundo, ¿no? Queremos, o sea, que hay una innovación ahí de productos relacionados a créditos en el Perú que el sistema tiene que mirar y decir, ¿cómo es el peruano ahora? Ya cambió, ¿no? Y la labor de la banca peruana es acompañar esas nuevas necesidades que el Perú tiene y lanzar productos novedosos con componentes digitales para poder llegar a la mayor cantidad de personas en el Perú. Otra cosa importante es que la microfinanza peruana ya no es regional, ¿no? Si hablamos de Caja Piura, ya no es solamente la caja de Piura, ¿no? Es la caja del Perú, porque está en los 24 departamentos del Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el crédito en la microfinanza es sumamente demandado por el peruano. Uh-huh. Bueno, y ahora que mencionas estas nuevas necesidades que hay, cuando uno va al mercado pues a hacer compras, encuentra que la señora que está vendiendo pescado vienen a cobrarle el préstamo diario que le hacen, ¿no? A unas tasas de interés realmente bastante elevadas, ¿no? En realidad ese tipo de préstamo, gota a gota vamos a decir, ya lo teníamos, pero luego se vino uno un poco peligroso, con ciertas bandas que realmente se dedican a prestar y luego a cobrar de una manera violenta, y ahí están las noticias, ¿no? Entonces, ¿Caja Piura compite con este tipo de préstamo gota a gota? ¿Qué hacer para combatirlo en todo caso? Sí, fíjense que, Mateo, el año pasado, en el último bimestre del año pasado, nosotros lanzamos un producto que me parece que fuimos los primeros en lanzarlo, que competía directamente con el gota a gota, ¿no? El gota a gota es una capucha de un sistema de extorsión colombiano que se trasladó al Perú.
¿no? Que son créditos abusivos, con cobranzas abusivas, y si no me pagas, pues te baleo, te extorsiono, ¿no? Es una capucha de la extorsión, ¿no? Extorsión no solamente física, sino lamentablemente mediática, ¿no? Te extorsiono con falsedades, una serie de cosas. Y esto lo estamos viviendo en el Perú. Lo estamos viviendo en el Perú. ¿Es una competencia desleal de la banca? Sí. ¿Por qué? Porque les voy a dar un número. La extorsión ha llevado 4.000 millones de soles colocados en créditos. El gota a gota. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Te dice que es un problema social? Sí. ¿Te dice que esto va dirigido a las personas? Va dirigido a las personas donde la banca no le presta. Porque son informales. Entonces, tenemos que ver la manera de poder, con estas nuevas tecnologías, entender si esa persona es capaz de pagarle a un extorsionador, seguramente también es capaz de pagarle a la banca formal peruana, ¿no? Nosotros lo entendimos así y empezamos a estacionar volúmenes de dinero en ese mercado. Los resultados han sido maravillosos. La gente se ha salido del gota a gota y ha venido a la banca formal, ha venido a la microfinanciera formal. Y así hemos reducido competencias desleales, hemos reducido inseguridades, ¿no? Hemos fortalecido, educando financieramente a las personas y también hemos hecho algún trabajo con autoridades, porque les comento que esto no es gratis. Si tú te metes con esas organizaciones criminales, tú también terminas como banco, como caja, terminas siendo amenazado. ¿Por qué? Porque les estás quitando el negocio. Y eso está pasando. El 25% de los clientes microfinancieros limeños son extorsionados. El 25%, la cuarta parte de los clientes de las finanzas o las microfinanzas limeñas son extorsionados. Y vienen y lo declaran y te dicen, no te puedo pagar porque le tengo que pagar al señor porque me está extorsionando, ¿no? Entonces, cuando tú vas y le dices, no prestes más allá, ven acá, esa organización criminal ya no va contra el cliente, va contra la institución financiera. Y eso estamos viviendo en el Perú. O sea, esto está escalando. Y repito, no solamente a niveles físicos, de inseguridad física, sino también mediática, ¿no? En Piura se está viviendo mucho eso y es lamentable. Pero aquí lo importante es, me quedo mucho con lo que comentó Carlos, hay que tener valentía, hay que ser perseverantes, hay que ser determinados en sacar todo tipo de corrupción dentro de la casa, pero también a los de afuera. Y hay que ser valientes, y aquí en esto tenemos que estar conjuntamente con las autoridades y nosotros, ¿no? Y confiar de que podemos ganar esta batalla. Pero la inseguridad ciudadana, Mateo, se ha metido también en las finanzas peruanas, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos responsabilidad de eliminarlo. Impresionante. Quisiera pasar a otro tema, recordando un poco un cuadro que presentó ahora Mario Alvarado sobre algunas obras de infraestructura necesarias para ir cerrando la brecha, ¿no? Y hace tiempo que aparece ahí la carretera Canchaque-Huancabamba, sí, que incluso en Cámara pues estamos insistiendo con Proinversión para ver si eso sale a través de algún tipo de colaboración, de obras por impuestos, algo así, o proyectos en activo, algo así. Bueno, lo que pasa es que las provincias de la Sierra Piurana, que tiene tanto que ofrecer al turismo, etcétera, básicamente están desconectadas o muy mal conectadas con la costa, ¿no? Entonces parece que aquí también estamos muy centrados en la costa. Y yo te quería preguntar respecto a Caja Piura, si es que ustedes tienen alguna mirada hacia esas zonas rurales, a esos pequeños pueblos. Se nos viene inversión, esperemos, importante en Tambo Grande. ¿Qué hacemos con las zonas rurales? ¿Qué hacen las microfinanzas ahí? Sí. Les doy algunos números. El 70% de la población rural peruana no tiene acceso a las finanzas, no son clientes de algún banco, alguna financiera, lo que fuera, 70%, ¿no? En Piura esto lo vivimos en 3 provincias, que es Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Es ahí donde necesitamos mayor inclusión financiera, inclusión digital, ¿no? Puede ser porque las vías de comunicación no ayudan y las vías de interconexión digital tampoco ayudan, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, ¿qué hacer, ¿no? Para eso? Primero, no podemos ir con un producto financiero urbano a ofrecerlo a la zona rural. Es distinto, sus necesidades son distintas, ¿no? Su tipo de vida es distinto y su tipo de trabajo es distinto.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nuevamente, adaptar los productos financieros que tenemos en el Perú hacia la zona rural. Hay que cambiarlos. Hablemos de biocrédito, hablemos de agrocrédito, hablemos de... Segundo, necesitan, por ejemplo, seguros, ¿no? ¿Seguros para qué? Ellos no necesitan un seguro, por ejemplo, para la extorsión. Allá no llega mucho, ¿no? Ellos necesitan seguros contra temas climáticos, ¿no? Siembro y si el clima no ayuda y no tengo cosecha, pierdo la producción, pierdo el capital de trabajo y encima no puedo pagarte. Si hay un seguro que respalde, entonces podemos nuevamente revolver el capital de trabajo. Entonces, crear productos adaptados a la zona rural peruana es muy importante, ¿no? Agrobanco no es suficiente. Solo Agrobanco no va a poder resolver los problemas rurales del Perú. Segundo, educación financiera. En la zona rural peruana es una realidad y es un gran reto y desafío que tenemos en temas de educación en general, ¿no? Y la educación financiera no está excepta de esta necesidad de formar, hacer docencia de educación financiera para poder hacer entender los beneficios de ser formal y acceder a créditos para poder trabajar en esa zona. No solamente a créditos, hay personas en la zona rural que tampoco saben ahorrar, ¿no? Y ahorra en su casa, en una latita o en el colchón o abajo del colchón, y esa es su manera de ahorrar, cuando perfectamente podría rentabilizar o digamos, por volver capital de trabajo de sus ahorros de manera más estructurada, ¿no? Y prevenir algún sobreendeudamiento, sobre todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad inmensa, Mateo, ¿no? Estamos llegando hoy a la zona rural solo al 30%, hay un 70% en la zona rural de peruanos que podrían acceder y todavía no llegamos. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer nosotros es ir hacia allá, ¿no? No solamente poner oficinas, montarnos oficinas móviles, poner agentes de negocios a disposición, usar la tecnología, ¿no? En offline, dado que la gran cantidad de la zona rural peruana no tiene internet, hay 6 millones de peruanos que no tienen internet y el 90% está en la zona rural peruana, por lo tanto, tenemos que llevar el banco al celular, pero en offline, no en online, ¿no? Y que el banquero pueda trabajar en offline para luego, acercándose a zonas de conectividad, poder ya concretar la transacción, ¿no? He visto una solución peruana muy interesante, donde de esos 6 millones de peruanos que no tienen internet, 4 millones de esos 6 sí tienen voz, es decir, pueden llamar por teléfono. He visto una solución en el Perú que me parece muy interesante y que creo que va a dar mucho que hablar en el mundo, donde puedes hacer la operación bancaria por tu voz, porque la voz no es imitable, ¿no? Entonces, tu firma, en lugar de que sea tu huella digital es tu voz. Y con tu voz puedes contratar, puedes abrir una cuenta de ahorros, puedes acceder a un crédito con tu voz, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones creativas, ¿no? Solo lo vamos a obtener si es que nos juntamos con gente tech y con gente tecnológica que nos pueda ayudar a incluir a más personas en la zona rural. Claro, qué diferente sería, ¿no? Si esa gente de las alturas de Yabaca, de Huancabamba, ¿no? Tuviera acceso a estos productos y ojalá que algún día la inversión llegue allá, como esperemos que seguramente va a llegar. Finalmente, Javier, una pregunta común a todos nuestros expositores, cara a los emprendedores, los empresarios, nuestros socios en la Cámara, ¿no? ¿Qué recomendar a esos gerentes, a esas cabezas de esas empresas, a esos líderes de empresas en la región Piura y en el país? Yo pienso que en el Perú tenemos múltiples estudios de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que deben ser muy pocos peruanos los que no conocen su problemática y lo que tienen que hacer, ¿no? El problema es que tenemos una brecha entre lo que conocemos, proyectamos, estudiamos, ideamos, hay mucha teoría, mucha investigación de lo que hay que hacer, pero muy poca ejecución. Los peruanos necesitamos ser más ejecutivos, los peruanos necesitamos pasar más a la acción, ¿no? La innovación, como les enseño a algunos alumnos que veo por ahí algunas caritas, la innovación no es la creatividad nada más, ¿no? No es la investigación, no es tampoco el desarrollo, ¿no? De un prototipo, lo que fuera, eso no es innovación. Innovación es que nuestros clientes encuentren algo que nosotros como empresarios les va a servir y nos lo van a comprar y nosotros se lo vamos a vender. Eso es innovación, con productos novedosos, ¿no?
Y hay que mirar más, desde el punto de vista político, creo yo, hay que mirar más las necesidades de los peruanos y hay que conectarnos más con esas necesidades, ¿no? A veces hacemos cosas que no comulgan con la necesidad de la gente y entramos en trompo porque nos volvemos un problema social o hacemos un problema social. Y yo pienso que hay una palabra que nunca la voy a dejar de repetir porque estas ya son enseñanzas de mi padre, de mi abuelo, y es la determinación. Los peruanos necesitamos ser determinados, tercos, ¿no? Y aunque nos llamen locos, si es que pensamos que algo es bueno, hay que ir por ello. Pero no hay que dejar los libros a medio leer, hay que terminar de leerlos, hay que terminar lo que empezamos, ¿no? Y por último, Mateo, si me permites, yo hago un llamado en este foro tan interesante de tantos empresarios, emprendedores que tenemos aquí, aléjense de la corrupción. Hay dos cosas que se pueden perdonar, se pueden disculpar en una empresa: un error o un fracaso. Ustedes lo disculpan y dan nuevas oportunidades y no pasa nada, es parte del aprendizaje de la vida. Pero si se encuentran con alguien que roba, con alguien que es corrupto, con alguien que es negligente, no perdonen, alcen la voz, hagámonos escuchar. Y a eso, porque no es tu responsabilidad curar algo que viene de casa, no lo puedes curar. Y si lo dejas pasar, entonces eso se va a generar en una red, en una red, en una red. Y eso es lo que nos está pasando en el Perú. No levantamos la voz y este es un cáncer que nos está tomando. Y en Piura está pasando. Entonces, una recomendación ahí es, no solamente aléjate de la corrupción, sino que no la permitas, levanten la voz. Perfecto, entonces estamos coincidiendo con Carlos, que también mencionó el tema de la corrupción. Sí. Él dijo perseverar. Tú dices ser determinados. Totalmente. Gracias, Javier. Muchas gracias.